La secuencia de cultivos y su efecto en el embalsamiento. Hoy, como parte del GTI, en este sexto Simposio Nacional de Agricultura, quisimos presentarles algunos de los resultados que fueron surgiendo de esta nueva línea de investigación, que si bien tan solo tiene 2 años en marcha, tiene el principal objetivo de seguir estudiando el efecto de distintas secuencias agrícolas sobre el embalsamiento a largo plazo. A forma de introducción, siempre es importante poder preguntarnos frente a qué escenario nos paramos, o mejor dicho, frente a qué escenario se para hoy en día la agricultura. Cuando vamos a responder esta pregunta, es imposible no poner foco en la problemática de malezas, en la generación de nuevas resistencias y en la poca eficiencia que estamos teniendo a la hora de querer manejar las mismas basándonos únicamente en controles químicos. Esta realidad nos vuelve más conscientes de que la sostenibilidad de esta actividad no solo depende, sino que hoy en día exige más que nunca, de una mayor diversificación en las herramientas de manejo de malezas. Y esta mayor diversificación es lo que conocemos como manejo integrado de malezas. Este manejo integra, por un lado, estrategias directas, como son la aplicación racional de herbicidas y las prácticas mecánicas de laboreo y otras prácticas de extracción, con estrategias indirectas como podría ser la utilización de cultivos más competitivos. Es frente a este modelo teórico de manejo integrado y a la integración justamente de estas dos estrategias, que este grupo de trabajo se plantea la siguiente pregunta. Las condiciones de producción, y especialmente aquellos cultivos más producidos en nuestro país, ¿permite pensar que la incorporación estratégica de cultivos a la rotación podría ser considerada una herramienta eficiente en el manejo de malezas? Comencemos describiendo un poco la situación sobre la cual vamos a trabajar. Cada vez que existen malezas y cultivos compartiendo un mismo espacio y un mismo tiempo, estos se encuentran interfiriendo entre ellos. Esta interferencia puede ser traducida en relaciones de alelopatía, en caso de que las especies presentes así lo demuestren, o en relaciones de competencia por aquellos recursos más vitales como pueden ser luz, agua, nutrientes y espacio. Cada vez que pensamos en interferencia entre malezas y cultivos, es inevitable pensar en aquellos efectos negativos que las malezas generan sobre el rendimiento de nuestros cultivos objetivos. Pero la realidad es que existen evidencias que demuestran que la selección de algunas especies más competitivas, especies cultivos más competitivas, podría invertir estas consecuencias, generando que sean los cultivos quienes impacten de forma negativa sobre el crecimiento y desarrollo de algunas malezas presentes en el espacio. El éxito de esta herramienta cultural no solo depende de la elección de especies que naturalmente presenten una condición más competitiva, sino de la elección del cultivo en su totalidad. Y cuando hablo de cultivo, quiero contemplar también todas aquellas tecnologías asociadas que el mismo trae y que a su vez potencian esta competitividad. Dentro de las tecnologías asociadas podemos encontrar todas las tecnologías y diseños de siembra, aquellas mejores prácticas disponibles de fertilización y todo lo que podría ser el manejo y el control de plagas, enfermedades y en este caso especialmente de malezas. Dicho todo esto, la primera etapa de estudio en esta investigación consistió en la evaluación individual del efecto de cada uno de estos cultivos sobre el enmalezamiento presente. Y para esto fue necesario, en primer lugar, seleccionar dentro del abanico de posibilidades aquellas especies sobre las cuales íbamos a realizar el estudio. Es importante mencionar que esta investigación formó parte, se vio enmarcada en una investigación más amplia que buscaba poder estudiar la incorporación del cultivo de carinata a nuestros sistemas de producción. Es por esto que la elección de los cultivos se basó en diversos factores que excedían únicamente el estudio de las malezas. Como el foco principal era la carinata, la máxima cantidad de cultivos elegidos fueron cultivos invernales, 3 cultivos invernales más aparte de la carinata, que servían de forma comparativa para poder explicar algunos de estos impactos en la incorporación. Estos 4 cultivos invernales se escogieron rotando con soja como único cultivo estival. Si bien la elección de estas especies puede haber definido que nuestra investigación se basara más bien en los efectos sobre el enmalezamiento invernal que los efectos sobre el enmalezamiento estival, es importante mencionar que la elección respetó aquellos componentes más comúnmente encontrados en las rotaciones a nivel nacional, y esto nos permitió lograr integrar nuestro estudio con aquellas formas de producir ya existentes.
Luego de seleccionadas las especies sobre las cuales íbamos a trabajar, la investigación tuvo sus inicios en el invierno de 2019, donde fueron instalados los primeros ensayos. Se sembraron 4 especies invernales, colza, carinata, trigo y cebada, sobre un área experimental escogida dentro de la EMAC, que tenía como antecesor varios años de pasturas. La justificación de esta elección tuvo 2 objetivos principales. El primero fue enfrentar a cada uno de estos tratamientos cultivos a una misma situación antecesora, a una misma historia de chacra, y el segundo fue poder sacar la preocupación de la existencia de carryover que pudiera generar problemas diferenciales en los distintos cultivos seleccionados. Por otro lado, otro de los manejos previos fue la no realización de tratamientos herbicidas en preemergencia, con el objetivo similar al anteriormente mencionado de poder enfrentar a todas las especies de cultivos a una misma situación de enmalezamiento invernal inicial. La gráfica que ustedes ven en pantalla demuestra los resultados obtenidos de la primera evaluación realizada luego de la implantación de los cultivos en las primeras etapas vegetativas de desarrollo, en las cuales se demuestra que la cobertura del enmalezamiento total no mostró diferencias significativas entre cultivos y que aparte no mostró ser muy importante debido a que en el peor de los casos apenas alcanzaba un 25% de cobertura total. Por otro lado, es importante mencionar que el sitio presentaba una variada infestación de hojas anchas, tipo de enmalezamiento dominante en esta cobertura de malezas totales, pero que por el contrario presentaba una baja infestación de gramíneas, principalmente ryegrass, que a su vez solo mostraba una infestación efectiva inicial sobre los cultivos de oleaginosas. Frente a todos estos comentarios y a estas evaluaciones es que se decidieron los tratamientos herbicidas de posemergencia, los cuales se visualizaban diferenciales según el tipo de cultivo. Para los cultivos oleaginosas se realizó un tratamiento graminicida con herbicida clethodim, y para trigo y cebada la aplicación en posemergencia se realizó con un herbicida comercial denominado Paradigm, que es la mezcla de los principios activos aloxifen y fluoroazulán. La elección de estos herbicidas se basó no solo en lo que acabo de comentar del ryegrass, sino también en que las especies que integraban o que conformaban, mejor dicho, ese enmalezamiento de hoja ancha, impedían la realización de un control efectivo que a su vez fuera selectivo para los cultivos de colza y carinata. Luego de aplicar estos herbicidas se realizaron varias evaluaciones donde se trataba de evaluar la eficiencia de control químico, pero también todo aquel efecto puesto por las especies de cultivos, pero en esta ocasión la evaluación que más me gustaría demostrarles por su importancia relativa en lo que es esta línea de investigación es aquella evaluación realizada a fines del ciclo de los cultivos en la precosecha invernal. El primer efecto más notorio al visualizar esta gráfica es que si nos marcamos por la línea verde a ambos lados, lo que podemos evidenciar es un efecto claro de cultivo. Cuando hablo de cultivo, acuérdense que hablo cultivo en su totalidad, tomando en cuenta la especie y la tecnología asociada a la misma. Lo que se puede visualizar es que aquellos cultivos oleaginosos de colza y carinata presentaron una cobertura de maleza significativamente mayor que aquellos cultivos cereales, justificado obviamente por esa dominancia de hojas anchas que no habían podido ser controladas en estos cultivos. Si damos un paso más en la comparación de resultados y nos vamos a comparar dentro de una misma tecnología aplicada, podemos diferenciar o visualizar aquellos efectos de las especies escogidas, visualizando que cuando vemos del lado izquierdo de la línea verde, se puede constatar que carinata presentó una reducción del 22% de la cantidad de hojas anchas respecto a colza, y que cuando vamos hacia los cereales, cebada constató una reducción del 75% del ryegrass en relación al trigo, aunque ninguno de estos cultivos habían recibido control graminicida. Todas las malezas evaluadas a esta fecha habían alcanzado, o la gran mayoría, un estado reproductivo y por lo tanto habían sido capaces de generar semilla viable. Es por eso que esta evaluación no solo es importante por poder visualizar los efectos cultivo y tecnología asociada, sino también porque muestran una fotografía de la reinfestación potencial que estas malezas pueden haber generado en el sistema. Hasta el momento, todos los resultados presentados
muestran cierta concordancia con lo que es no solo la bibliografía, sino también la experiencia de campo. Y esto es lo que puede hacer que a muchos de ustedes no les resulte una gran novedad todo lo que les estoy contando. Pero la realidad es que el desafío comienza a partir de ahora. Si bien es importante poder reconocer el efecto individual de cada especie, o sea, el efecto supresor sobre aquellas malezas de mayor interés en nuestros sistemas, a veces la generación o el entusiasmo de querer producir estas especies con beneficios año tras año puede provocar consecuencias negativas más grandes que el efecto del cual partimos. Estas propiedades emergentes son lo que llamamos como fenómeno de mimetismo. El fenómeno de mimetismo es la selección de malezas similares al cultivo, luego de sembrar la misma especie año tras año, por la utilización de herbicidas selectivos. Este problema no solamente va a generar una importante interferencia de esas malezas que logran sobrevivir con los cultivos contemporáneos, sino que a su vez van a tener la posibilidad de llegar a alcanzar estados reproductivos, generando semillas viables y alimentando nuestros bancos de semillas. De esta forma, se traslada un problema que anteriormente se enmarcaba en una época de crecimiento a todo el sistema. Por eso la invitación que hoy hacemos es a poder comenzar a pensar todas estas estrategias de manejo integrado, no solamente estación a estación, sino a nivel de secuencia y a nivel de rotación, buscando encontrar aquellas actividades necesarias que nos permitan lograr un manejo de malezas a largo plazo. Para poder seguir estudiando esta nueva mirada de sistémica o de secuencias, lo que se planteó fue continuar con estas evaluaciones de efecto de enmalezamiento por 2 años sucesivos. Las evaluaciones que mostré hasta ahora son las que se encuentran señalizadas con la flecha amarilla y morada arriba del invierno 2019. Estos 4 cultivos invernales fueron rotados, como había mencionado al inicio, con soja como único cultivo invernal, y en el segundo año se sembraron los mismos cultivos invernales con la única condición de que aquellos cultivos cereales fueron sembrados sobre colza carinata y viceversa. Las evaluaciones realizadas de ahora en más, que me gustaría mostrar, son 2 evaluaciones que, como habíamos mencionado, la anterior mostraba la reinfestación potencial, pero estas lo que muestran es la infestación real que estas malezas que llegan al reproductivo pueden generar en el sistema. Por lo tanto, la primera evaluación que vamos a realizar es la evaluación del barbecho posterior a la soja, es la primera evaluación otoñal que mide los primeros flujos de esas emergencias, seguido por una evaluación posterior a la implantación de los cultivos de invierno, que lo que verifica es si ese efecto de implantación real del barbecho sigue manteniéndose dentro de los cultivos luego de un tratamiento herbicida de barbecho. Nuevamente, obviamente, al haber repetido, ¿no?, por un segundo invierno, se volvió a evaluar la reinfestación potencial a finales de invierno en la precosecha y nuevamente la evaluación del barbecho otoñal en verano. Pero vamos a hacer hincapié en ahora, posteriormente, en las evaluaciones del barbecho otoñal y inicios del invierno. Luego de la cosecha del cultivo de soja se realizó lo que denominamos la primera evaluación invernal o la primera evaluación de enmalezamiento invernal llevada a cabo en el barbecho de otoño del 2020. Si bien al visualizar la comparación entre cobertura total de maleza se puede ver alguna modificación en la distribución estadística de cada uno de los tratamientos, lo que sí no presentó modificaciones fue la composición que cada uno de los cultivos antecesores demostró en estas parcelas. Lo que fue posible diferenciar fue que aquellos tratamientos que habían presentado como antecesor trigo o cebada eran quienes presentaban la mayor cobertura de malezas gramíneas, en contraposición a aquellas que presentaban cultivos antecesores como colza carinata, donde el enmalezamiento se veía predominado por malezas de hojas anchas. Por otro lado, si hacemos una comparación un poco más específica, yéndonos a el ryegrass específicamente, si comparamos todas las coberturas de ryegrass que existieron a nivel de los tratamientos en comparación con el tratamiento antecesor trigo, que fue quien presentó la mayor cobertura de esta maleza, podemos visualizar que en aquellos tratamientos con antecesor colza carinata, donde había sido posible aplicar graminicidas,
Estos constataban al siguiente año una reducción de esta maleza del 92%. De todas formas, la herramienta herbicida no fue la única capaz de disminuir significativamente los enmalezamientos de raigras. Cuando comparamos trigo contra cebada, también podemos visualizar reducciones que, si bien no alcanzan esos valores tan llamativos, sí son significativas y demuestran que la cebada, tan solo por su control cultural, logró generar disminuciones al siguiente año del 36% de raigras que estaba presente en trigo. Esto sin haber recibido ningún tipo de control gramicida. Si bien luego de esta evaluación se generaron tratamientos herbicidas de reseteo y este escenario no fue al cual se enfrentaron los cultivos de invierno en el 2020, fue muy importante no solo por la primera idea de infestación real, sino porque también coincidió con el mayor flujo de muchas de las gramíneas y hojas anchas presentes, en especial de raigras. Yendo a la siguiente evaluación invernal, con los cultivos ya implantados, me gustaría hacer una aclaración para poder entender de forma más fácil esta gráfica. Aquellos cultivos que se encuentran dentro de los rectángulos lilas son los sembrados en 2020, y los de rectángulo verde son los antecesores, sembrados en el 2019. A pesar de este reseteo, muchos de los efectos que veníamos mencionando en la gráfica anterior se mantuvieron, sobre todo estos efectos a nivel de composición. Una vez más se ve aquel efecto cultural de la cebada, demostrando que si bien colza y carinata sembrados sobre cebada se enfrentaban a la presencia de malezas gramíneas, en especial raigras, su cobertura era significativamente menor que aquellas colzas y carinatas que eran sembradas sobre trigo. Por el contrario, me gustaría resaltar la virtud de poder incorporar colza y carinata en la rotación, que demostraron que aquellos cultivos, trigo y cebada, que eran sembrados sobre estos antecesores, se enfrentaban a coberturas de raigras mínimas o en muchos casos totalmente nulas. Frente a esta situación, se aplicaron los mismos tratamientos herbicidas que el año anterior debido al enmalezamiento que se encontraba presente. Los efectos fueron muy similares a los del año anterior también, por lo tanto, la reinfestación en cuanto a composición de malezas fue muy similar a la del invierno 2019. Si nos vamos a la última evaluación realizada en el barbecho de otoño posterior a la última soja, lo que podemos ver es que muchos de los efectos reportados se mantuvieron y muchos no se mantuvieron. Si vamos en primer lugar a definir cuáles fueron los tratamientos que mostraron la máxima cobertura total de malezas, siempre estos resultados cayeron encima del antecesor colza carinata más próximo, ¿sí? Esto quiere decir que al siguiente año, las máximas coberturas de malezas siempre van a estar relacionadas en este tipo de enmalezamiento dominado por hojas anchas, en aquellas parcelas donde el año anterior próximo siempre hubo oleaginosas. Pero de todas formas, esto no es concluyente porque va muy de la mano y muy relacionado al tipo de enmalezamiento que teníamos en esta situación. Lo que sí es concluyente, y es lo que me gustaría mencionar, no solo porque haya sido notorio en esta gráfica, sino a lo largo de todo el trabajo, es el efecto cultural que ejerce la cebada. Este efecto lo que demuestra es que el control y la supresión generadas por colza y carinata debido a la aplicación de herbicidas graminicidas en el 2019 solo pudo mantenerse al siguiente año cuando en el 2020 el cultivo que se sembró fue cebada, y no así trigo. Esto generó, obviamente, una reinfestación potencial y, por lo tanto, una infestación real en este barbecho en el otoño del 2021. Como consideraciones finales, me gustaría resaltar la necesidad de la alternancia de cultivos en la rotación. Esta, en este trabajo, mostró un claro efecto sobre la composición del enmalezamiento. Por un lado, justificado en primer lugar por la posibilidad de empezar a incluir otras variables de tecnologías herbicidas asociadas, que muestran cierta selectividad en algunos cultivos y en otros no. Este fue exactamente el caso de oleaginosas que permitieron utilizar clethodim, pero también a este se le suma un importante efecto cultural de algunas de las especies cultivo, como pudo ser demostrado con cebada. Estos efectos no fueron independientes, sino que a su vez, o sea, al revés, perdón, fueron aditivos, y lo más importante de todo esto fue que el efecto no solamente se dio en una supresión
propia de la estación de crecimiento del cultivo que estaba evaluando, sino que a su vez afectó en una reinfestación potencial y en una infestación real en todo lo que fue el sistema. Es ahí donde está el verdadero cambio. Quería darle las gracias a todos ustedes por su atención, al GTI por la organización de este simposio, a mi equipo de trabajo, especialmente a Federico Domínguez y a Leonardo Sequeira por el apoyo y el trabajo de campo, y a UPM por el apoyo y la financiación de este trabajo. Muchísimas gracias.